Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias por toda bendición, Señor. Te damos gracias por todas las iglesias que están reunidas hoy en tu nombre. Gracias, Señor, porque todos nosotros como iglesia en todo lugar te proclamamos, cantamos a ti y te bendecimos, Señor. Gracias por reunirnos, por crear la iglesia, el templo nuevo, el nuevo templo que es la iglesia. Te doy gracias, Señor, por este momento. Te pedimos ahora que abras las escrituras para nosotros, que nos enseñes, que nos bendigas, que nos hables al corazón, que nos conviertas, que nos ayudes a comprender cosas que son las cosas tuyas, del Espíritu, lo que tú quieres que nosotros seamos y vivamos. Enséñanos, enséñanos, Señor. Ayúdanos a conocer tus caminos, ayúdanos, enséñanos tu verdad, encamina a todos nosotros, Señor, por tus sendas. Te lo pedimos a ti, Señor, que tu Espíritu esté en este lugar con todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pues mis hermanos, bien pueden sentarse. Las escrituras nos dicen que tenemos una constante guerra, ¿no? Es una constante batalla que tenemos entre la carne y el espíritu. Y que hay cosas que son de la carne y hay cosas que son del espíritu. Y en Gálatas 5:16 nos dice, Gálatas 5:16 dice así: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Así que tenemos esta lucha, esta oposición entre las cosas que son de la carne y las cosas que son del espíritu. Y lo que nos dicen las escrituras es que el mundo en general, el mundo vive según la carne. Y vamos a ver cuáles son las características de la carne. En estos días estábamos leyendo unas noticias con Pau y que seguramente ustedes han visto también. Es como esta industria de las webcams. ¿Saben lo que es eso? Me imagino que ustedes saben, porque se hizo muy famoso ahora con todo lo que ha pasado en la pandemia. Y es que ha llevado a miles de hombres y mujeres a hacer cosas inapropiadas, actividades inmorales desde algún cuarto. Y todo esto se ha convertido en una industria que trae millones de pesos, de dólares a mucha gente. Y hay algunas que les va muy bien, algunas personas les va muy bien, hay algunos hombres que les va muy bien en esta industria, que la llaman industria porque ahora ya no es pecado, porque se cambió la definición de lo que es pecado. Entonces, si cambiamos la definición de algo y decimos que ya no es pecado, entonces la gente dice, ya no existe el pecado. ¿Por qué? Porque la gente cambió la definición de lo que es pecado. Pero esta industria, en realidad, en este artículo del Tiempo estaban diciendo que está esclavizando, que está quitándole la dignidad y que está poniendo en esclavitud y está quitándole la moral, la dignidad, el valor a miles de personas que están en ese mundo de las webcams. En Colombia ha crecido ese negocio, esa industria de una manera exponencial. Y no solamente están en este mundo las personas que están transmitiendo, sino las personas que están comprando ese servicio. Y son miles de personas las que están metidas en el mundo de las webcams, que es la carne viva, la carne. Ahora, en Marcos 7, el Señor Jesús, en Marcos 7 nos dice lo que es la carne. ¿Qué es la carne? Vamos a ver qué es lo que dice el Señor Jesús, qué es la carne. Marcos 7, versículo 20 dice así: lo que sale de las personas es lo que contamina, porque de dentro
del corazón humano salen los malos pensamientos. Y cuando habla aquí de los malos pensamientos, hace referencia también a Génesis 6. Antes de que Dios destruyera todas las cosas, dice que los pensamientos del corazón de toda la humanidad era de continuo solamente el mal. Y aquí el Señor Jesús retoma ese pensamiento y dice que del corazón humano sin Dios, salen los malos pensamientos, sale la inmoralidad sexual. Y vamos a definir qué es eso de la inmoralidad sexual. Salen los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, todas esas cosas que ahora están diciendo no es pecado. Vamos a definir y vamos a decir que eso no es pecado. Entonces los robos ya no, eso no es pecado, eso no es problema. Y entonces ya no hay, según algunas personas, ya no hay pecado. Pero aquí dice el Señor Jesús que los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad, todos estos males vienen de adentro y contaminan la persona. Así que salen de allá, del corazón de la carne, de un ser humano no convertido, de una persona no convertida. Y otras cosas semejantes nos dice la Escritura en otras partes. En estos días hemos oído también, hoy, ayer, mucho acerca de la guerra, ¿cierto? Hemos oído, estamos asombrados con lo que está pasando. Pero miren, la guerra ha acompañado al ser humano todo el tiempo, desde Caín y Abel. La mitad de la población mató a la otra mitad. Caín mató a Abel. Entonces, la guerra ha sido típico de la carne y el apóstol Santiago en capítulo 4 nos dice que la guerra es por las pasiones de la carne, por las codicias, la envidia, las soberbias, todas estas cosas que la gente quiere tener y quiere y desea y le quiere quitar al otro y quiere desplazar personas y quiere apoderarse de cosas. Pero además la guerra tiene otro elemento y es que hay multinacionales de la guerra. Hay gente que le parece a uno increíble que están muy en el tema de crear odios entre la gente para vender sus armas, para vender lo que ellos están haciendo. La industria de la guerra es una industria universal. Y entonces la paz del mundo es una paz armada. ¿Usted tiene pistola? Yo también. Entonces, cuidado. ¿Sí? ¿Usted tiene una bomba atómica? Yo también. Entonces, cuidado. Eso es, pero cada vez se sofistica más este asunto de las armas, de los cohetes, de las bombas, y cada vez es más peligroso. Cualquier desliz, algo que pase, nos va a llevar a una circunstancia inesperada. Y por eso también yo pienso todos los días, le doy gracias a Dios porque estamos en paz. No nos están cayendo bombas. ¿Se imaginan lo que está pasando allá en el Medio Oriente ahora, esa angustia? Hubo personas, incluso colombianos, entiendo que estaban allá atrapados, quedaron en esta circunstancia que hay allí. Pero nosotros poder levantarnos, venir acá, ¿qué le duele? No, no mucho, de pronto algo muy pequeño. Estamos en un ambiente, por la gracia de Dios, libre de una guerra, pero en cualquier momento las cosas pueden cambiar, porque hay gente que le gusta que las personas se odien entre sí. Entonces le dicen, usted es negro, los blancos lo odian. Usted es blanco, los negros lo odian. Usted es asiático, los blancos y los negros lo odian. Usted es mujer, los hombres la odian. Usted es hombre, las mujeres lo odian. Y entonces vivimos agarrados en unas sociedades donde los países están agarrados con otros países, donde dentro de los países la sociedad misma está agarrada, porque hay políticos que le dicen, usted es rojo, los azules lo odian. Y nos matamos porque hay azules y hay rojos y porque hay codicias y hay cosas que la gente quiere tener y tienen deseo del oro, del platino, de lo que produce la tierra.
Y la codicia hace que la gente quiera que esas personas allá se agarren, se peleen, se maten. Con eso yo me quedo con todo lo de ellos, lo compro barato. Ese es el ser humano, esa es la guerra, eso es de la carne, porque nos dice que es el producto de las pasiones humanas, de las codicias, de las envidias, de las soberbias. Pero el Señor Jesucristo y las Escrituras nos muestran a lo largo de toda la historia del ser humano que otra de las cosas que son típicas del ser humano son las debilidades de la carne en lo que tiene que ver con la inmoralidad sexual. El Señor Jesucristo sabía lo que él hablaba cuando dice aquí en Marcos, en el capítulo 7 que acabamos de leer, en el versículo 21, dice, la inmoralidad sexual es de la carne. ¿Y qué es esa inmoralidad sexual? En este tiempo, como en Génesis, desde Génesis de para acá, es algo que caracteriza al ser humano. Es una debilidad que hay en el ser humano. A mí me llama mucho la atención que algunas personas en nuestros días dicen, ay, pero es que usted tan arcaico, eso es viejo, esa moralidad vieja. Nosotros somos modernos, ahora nuestra modernidad dice que hagamos esto y aquello y no saben que esa supuesta modernidad es más vieja que todo. Es desde la creación, el ser humano ha sido inmoral en unos comportamientos que en el Antiguo Testamento dejaron claridad que no eran aceptables y que Cristo, que es el Dios del Antiguo Testamento, él reveló lo que era aceptable y lo que no era aceptable. Dios no nos deja que nosotros definamos lo que es bueno y lo que es malo. Y eso no nos gusta, porque a nosotros nos gusta decidir lo que es bueno y lo que es malo. Ese fue el pecado de Adán y Eva. Dijeron, nosotros queremos decidir. Nosotros tomamos del árbol de la vida, el árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal, y no queremos el árbol de la vida. No queremos que Dios nos diga nada. No queremos lo que Él nos diga que es bueno y es malo. No lo queremos. Queremos lo que nosotros decidamos que es bueno y es malo. Entonces, esto viene desde que el hombre está sobre la faz de la tierra. Cuando habla de inmoralidad sexual, habla de todo aquello que está por fuera del intento de la creación. Entonces, al Señor Jesucristo en una ocasión vinieron y le preguntaron al Señor Jesús en Marcos capítulo 10, en el versículo 5 le preguntaron, Señor, ¿es bueno darle carta de divorcio por cualquier cosa a las mujeres? Y él dijo, miren, les voy a contestar. Él contestó en Marcos y también en Mateo 19, pero él respondió y dijo, por la dureza de su corazón, aquí podemos decir fue Moisés, Moisés escribió, escribió permitió este mandamiento, o sea, dio este mandamiento porque ustedes son tan tercos, tan duros, y ustedes comenzaron a dar divorcio y a jugar con este tema y a tener una y a tener dos y a tener tres mujeres y hasta llegaron a tener miles de mujeres, estos hombres que tenían mucho dinero y tenían poder para rodearse y Dios dijo, no, ese no fue el intento de Dios. Y dice el Señor Jesucristo en el versículo 6, dice, pero al principio de la creación, miren que el Señor Jesucristo en temas de moralidad invoca el principio de la creación. Es decir, cuando Dios hizo al primer hombre y a la primera mujer. Dice, pero al principio de la creación, ¿cómo nos creó? Varón y hembra. Punto. El Señor Jesús dice, eso es lo moral. Eso es lo correcto. Varón y hembra bendecidos en matrimonio. Y en cuanto a la soltería, nos dice que debemos ser castos hasta que llegue el matrimonio. Durísimo, durísimo, pero ¿a usted qué le pasa? Yo me acuerdo mucho de esa publicidad. Con todo respeto, estamos hablando de cosas que sabemos, al menos yo creo que ustedes las saben, pero hubo una época en la que decían, usted es virgen todavía, podemos darle su vacuna, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Esa es la mentalidad del ser humano. Ese ser humano que no entiende que guardarse limpio hasta el matrimonio, eso parece algo loco, parece algo como muy viejo, muy antagonista a los modernos, pero esa es la carne, la
carne. Dios dice que esa es la carne y que el principio de la creación es que Dios los hizo hombre y mujer. Y lo que dice ahí en el versículo 6, y los hizo así Dios, y el versículo 7, y por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, llega a esa conclusión el Señor Jesús. Dice, por tanto, lo que Dios unió, lo que Dios estableció, lo que Dios hizo desde el comienzo, no lo destruya, no lo separe, no lo licúe, no lo tergiverse el hombre. El Señor Jesucristo estableció bien claro lo que fue el fundamento de la enseñanza de la iglesia a través de los siglos, que el principio, lo que está en Génesis, es el ideal de Dios. El ideal de Dios es el matrimonio entre un hombre y una mujer. Ese es el ideal de Dios. Y la sexualidad está bien y es santificada dentro de esa relación. Y es buena y es agradable y Dios la estableció para la alegría de la pareja y el gozo de la pareja, pero también para cumplir con un propósito de Dios, que es el propósito de llevar su imagen sobre toda la tierra. Ese era el propósito. El propósito de Dios con el matrimonio es esparcir la imagen de Dios sobre toda la tierra. Pero los seres humanos dijeron, no nos gusta eso, no queremos ni esparcirnos por toda la tierra, ni nada. Yo quiero es hacer lo que yo quiero. Y entonces el ser humano se ha revelado. Y todo aquello que no encaje en esta definición de Dios es inmoralidad sexual. Y nos parece durísimo y por eso no nos quieren y por eso nos llaman a retrógradas. Pero en realidad este pecado ha estado desde el comienzo. El pecado de no obedecer lo que Dios quiso, la bendición del matrimonio. No quiere la gente, no le gusta esa institución. Siempre le está sacando como excusa, siempre está buscando otras maneras, siempre está traicionando esta institución. Pero el Señor Jesús en estas escrituras dejó claro lo que Él mismo había revelado. En Levítico 18 da instrucciones muy claras acerca de cómo deben ser las relaciones entre hombres y mujeres y prohibió de manera muy clara y muy específica hombres con hombres, mujeres con mujeres, mujeres con animales, hombres con animales, y también prohibió las relaciones de familiares, hijos con mamás, papás con hijos o con yernos o con nueras. Todo eso Dios llamó abominación. Porque Dios siempre quiso proteger ¿qué? El matrimonio, la institución que Él creó para llevar su imagen sobre la tierra. Y en todas estas relaciones que Dios dijo que no eran apropiadas, las llamó así literalmente abominables, algo que no debe suceder. Pero el mundo otra vez ha llegado a decir, no, cambiemos la definición de pecado. ¿Sabe qué? Digamos que eso no es pecado y así se acaba el pecado. Y la gente se ha querido engañar con todas estas ideas, pero el tema es que lo que el Señor Jesucristo decretó, declaró aquí en Marcos, se convirtió en la base de la enseñanza de todos los apóstoles sobre el tema de la inmoralidad. Ahora, el creyente donde está, porque hemos hablado de que el mundo vive en guerras, en odios, en rabias, en maldades, vive en inmoralidad. ¿Cómo es el creyente? ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo debe ser? Ahora, el creyente ha venido a Cristo y dice que en el bautismo sepulta todas estas ideas personales propias del mundo, todo lo que el mundo cree, todo lo que el mundo desea, lo sepulta. Y que dice que entramos en la sepultura con Cristo y resucitamos con Él, salimos del agua del bautismo, nuevas criaturas. Pero ¿saben qué? Desafortunadamente ese viejo hombre, esa vieja mujer resucita de vez en cuando y hace cosas indebidas.
Sin embargo, en el creyente hay una nueva actitud. Dios nos dice a nosotros los creyentes que Él nos da una capacidad especial para luchar contra todo lo que es la carne. Él nos dice en 2 de Timoteo 1, versículo 6, 2 de Timoteo 1:6 dice, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aquí lo que está diciendo es, Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, cuando tú fuiste bautizado, tú recibiste un poder especial. La presencia misma de Dios está en ti. Acuérdate de eso. Avívalo. Y hay maneras de avivar el espíritu. Avivamos el espíritu cuando nos arrodillamos, le decimos, Señor, ayúdame, enséñame en tus caminos, hazme conocer esos caminos, enséñame tu verdad, ayúdame a comprender cuáles son tus propósitos, dame la fuerza, ese poder tuyo, haz que ese poder en mí se manifieste. La oración. Cuando vamos a las escrituras y definimos y aclaramos lo que es bueno y sabemos lo que Dios dice que es bueno, porque no es el mundo el que debe guiar nuestras ideas de lo que es bueno y que es malo. En el mundo hay muchas lógicas, hay muchas personas muy sabias, muy intelectuales, con palabras fantásticas más que suficientes que convencen a los demás de que el pecado está bien. Pero aquí vamos a leer, dice, pero ustedes cuidado, no se dejen engañar. Hay una escritura que dice así, la vamos a ver. Dice, no erréis, no se dejen llevar por estas ideas del mundo. Manténgase mirando la escritura y lo que Dios dice que es bueno y es malo, para que no caigamos en los pecados de la carne, para que sepamos qué es carne y qué es espíritu. Ya vimos algunas cosas de lo que es la carne. Esas listas están en Marcos 7 que acabamos de leer y también en Mateo 19 que acabamos de leer. Pero en 2 de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. En ti hay un fuego, en ti hay un poder, en ti hay algo. Dios vive. En el momento, digamos, oficialmente del bautismo, se recibe el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está con nosotros, guiándonos al arrepentimiento todo el tiempo, pero que oficialmente en ese momento del bautismo oramos por la persona y le decimos, el Señor Jesús te llena de su Espíritu. El Señor Jesús te pasa de muerte a vida. El Señor Jesús dice acá, dice versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio. Y ahora el poder a veces la gente cree que es para hacer cosas, ¿no? Tumbar cosas o hacer milagros increíbles. No, este poder es para vivir la vida cristiana. Es para mantenerse en lo correcto, en hacer lo que es bueno, en hacer lo que es agradable a Dios, lo que es de la gracia de Dios. Eso es lo que dice en el capítulo 2, versículo 1. Dice Pablo a Timoteo, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo. Así que tenemos que ir a las escrituras y mirar lo que Dios dice, que es lo que a Él le agrada, lo que es de su gracia. Y necesitamos despojarnos de nuestras definiciones personales, de lo que el mundo dice, de lo que los intelectuales muy importantes en el mundo puedan decir y concentrarnos y creer lo que Cristo nos dice acerca de qué es bueno y qué es malo. Y tener la fortaleza y el poder para vivir por lo que Cristo dice y creerle a Él más que lo que los hombres dicen. Porque los hombres, como Adán y Eva, dijeron, nosotros queremos decidir qué es bueno y qué es malo. No queremos a Dios. Él es muy lindo, muy querido, pero Señor, no quiero que te metas en mi vida. Yo no quiero que tú definas nada por mí. Yo voy a decidir qué es bueno y qué es malo. Entonces, el cristiano tiene una mentalidad distinta. El cristiano tiene una mentalidad, Señor, enséñame tus caminos, enséñame tu verdad,
Encamíname por tus sendas, dice ese versículo que estamos leyendo, ¿cierto? Porque tú eres mi Dios y mi salvación. Así que en ti me apoyo todo el día, todo el tiempo. Tú eres mi apoyo en todas estas cosas de definir lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, nos dice entonces que el Espíritu de Dios es poder para hacer lo que es correcto, para hacer lo que Dios nos manda, porque se requiere poder para hacer lo que es bueno. No es fácil, no nos sale natural. Amar, sacrificarnos, servir, hacer lo correcto, no es lo natural. Lo natural es robar, tumbar, mentir, engañar, a ver cómo le hago la jugadita. Eso es lo natural y eso es la carne. Pero se requiere poder para decir la verdad, para admitir el error, para edificar a otro, para guardar nuestras promesas, para mantenernos limpios. Se requiere enorme poder. Y Dios dice que Él nos da ese poder. Y luego dice que nos da amor. Pero no es cualquier amor, porque el mundo habla mucho del amor, ¿cierto? El mundo habla, ay, del amor y el amor y el amor, y la gente y todos vivimos enamorados del amor según el mundo. Pero el amor de Dios es el que Cristo dijo que debemos tener. En esto conocerán todos que son mis discípulos, en que se amen como yo los he amado. Así que Cristo nos dice cuál es el amor que Él quiere que practiquemos, como Él nos ha amado. Un amor sacrificial, un amor que requiere mucho poder de Dios. No es el amorcito ahí, todo esto lo tenemos que hacer, pero no es que, ay, le llevo flores y ya listo, ay, qué amor tan lindo. No, 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 no. El amor de Dios es mantenerse fiel a las instituciones de Dios, es hacer el bien, es servir, es bendecir, es edificar, es guardar nuestro espíritu de cosas malas, de todos esos malos pensamientos, de toda envidia, de toda soberbia, de toda vanidad, de todo orgullo, de amarguras, de venganzas, de iras, de deseos de despuestripar a los demás. Todas esas cosas, Dios nos da el poder y nos da el amor de Cristo. Entonces el Espíritu de Dios nos da el amor de Cristo para vivir como Él quiere que vivamos. Ay, no, pero qué canzonera eso, no, eso es una viejera. A mí me gusta la emoción de los nuevos romances y toda esa locura y hacer lo que me encanta y no sé qué. Bueno, yo sé, es duro, pero a eso hemos venido. Ese es el camino del cristiano, el que sacrifica sus pasiones y comienza a hacer lo que le agrada a Dios y a vivir como Cristo nos enseñó. Y el último dice que nos da el poder, el amor y el dominio propio. El dominio propio es que siempre habrá tentaciones, siempre se nos va a acercar a alguien que huele riquísimo, pero no es su esposa, no es su esposo. Cuidado, salga corriendo, huya. Y eso requiere dominio propio, porque yo admiro eso, yo admiro mucho esas personas que se mantienen limpios en ambientes de trabajo donde los mantienen 8, 10, 12 horas trabajando con una persona que no es su esposo, que no es su esposa, oliendo rico, todos en tacones, todos muy bien, todos bonitos, todos bien arreglados. Mantenerse puro en eso, Dios mío, eso es algo impresionante, son héroes para mí, porque requiere mucha fuerza y mucho dominio propio, porque hay gente muy linda, muy querida, siempre, siempre alrededor, y las tentaciones son impresionantes. Y dominio propio, di no, en el nombre de Jesús, no, en el nombre de Cristo mi Señor, no, no, voy a ser fiel, voy a ser dedicado, voy a dar gloria y honra a la institución en la que yo he creído, en la que yo puse mi pacto, con la esperanza no de agradar tanto a una persona, sino al Dios que me salvó. Somos fieles porque Dios es fiel. Somos generosos porque Dios es generoso. Somos servidores porque Cristo vino a servir
a dar su vida por nosotros. Y ese es el amor que Él quiere, que yo dé mi vida por otras personas, por mis hijos, por mis nietos, por mi esposa. Sí, a veces no me gusta, pero ese es el dominio propio que debemos tener. ¿Y es duro? Claro que es duro. ¿Quién dijo que era fácil? Es muy complicado, pero Dios dice que Él nos ha dado el Espíritu Santo, el poder de su Espíritu para hacer lo que es bueno. Eso es vivir por el Espíritu. Vivir por la carne es muy fácil, es facilísimo, es delicioso además, es rico mentir, rico irse y hacer locuras y todo. Y este mundo ofrece todas las posibilidades para hacer todo lo que son las pasiones de la carne. Por toda parte le anuncian a uno, venga, 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 ¿no? Y uno tiene que estar ahí puesto, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi llamado? ¿Hacia dónde voy? ¿Quién dice Dios que soy yo? ¿En qué estoy? ¿En qué estoy caminando? ¿Cuál es mi esperanza? ¿Cuál es mi visión de mi vida? Todo el tiempo recordándolo. Así que Dios nos da de su Espíritu. Ahora, en la iglesia primitiva hubo esta dificultad de llevar a los hermanos a que comprendieran que tenían que dejar la carne. Eso fue algo muy complicado. En ciudades como Corinto, en ciudades como Éfeso, que eran ciudades idólatras donde había prostitución religiosa. Ustedes han leído eso, hombres, mujeres que se vendían para atraer personas a esos dioses paganos. Y claro, cuando viene el evangelio, esto choca muy fuerte y muy duro con las personas que tenían hábitos, porque el pecado se vuelve hábito, es decir, es como una droga, ¿no? El pecado es como una droga, es como un fentanilo, es como cocaína. El pecado lo vuelve a uno adicto y las personas a veces no pueden dejar de pecar porque hay algo en el pecado que los atrae. Dice, yo no puedo, es que no puedo. Bueno, Dios dice, sí puedes. En el Espíritu de Dios sí puedes. Es posible. Pero Primera de Corintios 5, por ejemplo, nos habla de que en la iglesia había un hombre que tenía de mujer a su madrastra. ¿Se imaginan? Y Pablo se aterra es que en la iglesia en Corinto, los corintos no estaban diciendo nada. Al contrario, estaban muy orgullosos. Imagínense, lean capítulo 5 de Primera de Corintios, estaban orgullosos y decían, ay, es que nosotros somos tan amorosos. Nosotros aceptamos esas cosas porque ¿cómo vamos a condenar a ese pobre hombre? ¿Sí? Y Pablo dice, saquen a ese hombre de la congregación. A uno le parece durísimo hoy, dice, pero ay, ¿cuál es su amor? ¿Usted no es cristiano? Pero es que el cristiano vive por el Espíritu. A ver, y entonces a veces tenemos que decir cosas que a la gente les ofende muy gravemente. Pero Pablo las tuvo que decir, les dijo, ustedes están envanecidos, les dijo a los corintios. ¿Cómo se les ocurre? Esas cosas no están pasando ni siquiera entre los paganos y está pasando en la iglesia. ¿Cómo se les ocurre? ¿No saben que un poquito de levadura leuda todo? Pablo estaba diciendo, si ustedes permiten esto, la iglesia se va a desviar del camino. La iglesia no va a ser distinta a lo que es el mundo, con sus pasiones, orgías, locuras, maldades, relaciones de hombres con animales, todo lo que hace el mundo. Y Pablo dijo, esto lo tenemos que detener ya. Ahora, la escritura nos dice que este hombre se arrepintió. En 2 Corintios, este hombre se muestra, todo indica que dejó de hacerlo. Pero esas conductas estaban prohibidas desde el Antiguo Testamento. Desde Levítico 18, en la ley ya se decía que eso era prohibido, era inapropiado ese tipo de relaciones, que una persona esté en convivencia con su madrastra. Eso está inapropiado, está mal. Pero ellos en Corinto tenían esta idea porque estas ciudades tenían problemas gravísimos de inmoralidad. Era lo que se veía, era lo que había en toda la sociedad. A veces decimos, ay, no, pero es que este mundo está malo, nuestro mundo está malo. No, siempre ha estado grave.
Siempre ha estado grave, siempre ha sido una dificultad todos estos temas. Así que Pablo dice, corrijan a esta persona, su tolerancia no es apropiada, no se debe tolerar estas cosas, se deben corregir. Ahora, aquí lo interesante de ese ejemplo de 1 Corintios es que Pablo no odiaba a la persona. De hecho, se puso muy contento de que la persona se arrepintió y vino a la iglesia, lo aceptaron y él pidió que lo perdonaran. En 2 Corintios, él pidió que lo perdonaran. Es decir, el hombre se arrepintió. Y eso es lo que nos dice la escritura con respecto a lo que pasó con mucha gente que llegó a la iglesia en esos primeros siglos. Gente que tenía una manera de vivir loca. Pero mire lo que dice en 1 Corintios 6. En 1 Corintios 6, versículo 9 dice, no erréis. En otras versiones dice, no se dejen engañar. Nueva versión internacional. No se dejen engañar. ¿Qué quiere decir? Que va a haber personas, gente que son los que diseñan las sociedades, los que escriben libros y dicen, mire, nuestra sociedad debe ser así, ya está, ya está, ya está, ya está. Y son los guías espirituales, digámoslos así, de las sociedades. Esas personas a veces dicen, no, eso no hay ningún problema, eso hagamos todo, eso revolvámonos todos, dejemos que la droga crezca, dejemos que todo eso funcione, que produzcamos harta droga y hagámosle aquí esto al pecado. De verdad, no hay pecado, a lo que sea. No hay ningún problema, seamos amorosos. Dios dice, no, esa definición del amor no es correcta. Hay otras definiciones del amor, es la de Dios. Es la que dice que hay una cosa que se llama la carne y hay una cosa que se llama el espíritu y que nosotros como cristianos vivimos por el espíritu y le creemos a Dios. En 1 Corintios 6 dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con varones. Entonces aquí nos pinta bien claro el afeminado, un hombre que quiere ser mujer, y el que se acuesta con varones, un hombre que no le gustan las mujeres, sino le gustan los hombres, que se acuesta con hombres, no con mujeres. Eso ya estaba muy claro en el Nuevo Testamento. Nos da pena hablar de esto a veces, pero Pablo lo tuvo que enfrentar porque eso era lo que todos los días se veía en la congregación, en Corinto, en Éfeso, en las congregaciones gentiles, esa lucha que tenía la iglesia para dar guías nuevas a la gente que vivía en una locura absoluta, donde no habían parámetros de ninguna clase. Y Pablo dice, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Hoy es elegantísimo ser estafador. Hay un caso de un señor por ahí muy elegante, uno de los señores más ricos de Colombia en cuestiones de ganado y todo eso, tumbó al mundo entero en Colombia. Y ahí está, fresco de la vida, excelentes abogados, lo que sea que haya que pagar, y tumbó a todo el mundo y todo el mundo dice, ni platica, pero ya que lo tumbó, estafadores. Ninguno de ellos heredarán el reino de Dios. Pero miren esta frase que dice aquí, versículo 11, y esto eran algunos de ustedes. ¿Qué quiere decir? Que a la iglesia llegaron estas personas. Llegaron personas inmorales con todo tipo de cosas, de comportamientos. Esto quiere decir que no nos debemos tampoco escandalizar en la iglesia y comenzar a perseguir y a tener actitudes, sino que lo que necesitamos hacer es discipular a esas personas. Necesitamos hablarles con claridad de las consecuencias, de lo que van a traer sobre su vida, el dolor, la angustia, la oscuridad, las tinieblas, la maldad que genera sus comportamientos, que no son agradables delante de Dios, porque el Dios tiene un plan y Dios tiene una visión de cuál debe ser el comportamiento cristiano. Y necesitamos entonces no condenarnos, ni sacarlos a patadas, ni mucho menos. No estamos para eso. Dios no los odia, Dios murió por ellos. Ellos tienen un pecado del cual necesitan cambiar. Si era ladrón,
No, no venga a robarnos, hermano, aquí. ¿Sí me entiende? Porque han llegado, hay personas que han llegado a las iglesias, llegan mirando a ver a quién van a robar y eso se cuadran a todo el mundo, que présteme aquí, présteme allá, y de un momento a otro todo el mundo les ha prestado dinero y resulta que ellos son tan astutos que le dicen, ¿sabe qué? Pero aquí entre nosotros no tienes que decirle nada al pastor ni a nadie. Y cuando uno se da cuenta y todo sale a la luz, ah, tú le prestaste y tú también, y nos tumbó a todos. Ese es un caso que yo tengo real, no es algo que me estoy inventando, pasó en nuestra iglesia. Nos dimos cuenta que esta persona nos había tumbado a todos, pero no solamente nos había tumbado a todos, sino que era tan bien parecido ese hombre, era tan bien parecido, que eran de esos hombres que yo estoy seguro, las señoras dicen, wow, ¿no? Muy querido, bien presentados, bien perfumado, ¿no? Se ven. Y era la locura usando, por eso finalmente, pues fue como la gota que culminó su presencia en nuestra iglesia, porque estaba estafando a una mujer, la estaba estafando con su presencia, con todo, con lo que era. Eso es horrible. Y decía que era cristiano, o al menos estaba entre nosotros. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con las personas, pero al mismo tiempo no estamos aquí para condenar o para, ¿qué les digo yo? No sé si me hago entender. No estamos para sacar a patadas ni para mandarle al infierno. Estamos para decirle a las personas cuál es el evangelio, para decirle a las personas que es caminar en el Espíritu, para decirle a las personas que es la carne y decirle como tú estás en la carne. Dios dice que tus comportamientos son comportamientos de la carne. Tú necesitas arrepentirte y venir a Cristo de verdad y a lo que Cristo nos enseña que es verdad y es cierto y es bueno. Necesitas cambiar esto y aquello. Necesitamos tener esa valentía. Necesitamos decirle a las personas la claridad de las cosas. Así que de alguna manera, versículo 11 dice, y esto erais algunos, pero ya habéis sido lavados. Así que la iglesia en Corinto seguramente tenía un grupo de personas, como los tenemos acá también, de discipuladores, que esas personas se encargaron de enseñarles a los creyentes, a los que estaban llegando, les enseñaron lo que es vivir en el Espíritu, lo que es vivir en la carne. Y las personas se fueron entendiendo, comprendiendo y se arrepintieron y con el poder de Dios dejaron de hacer lo que antes hacían, dejaron de ser ladrones, avaros, borrachos, que es como muy común, ¿no? Es muy común este tema en nuestros padres, en nuestros familiares. Esto de la borrachera es algo muy típico en el ser humano, es una debilidad de la carne y eso trae dolores, angustias terribles en los hogares, falta de cosas, miseria, pobreza, trae todo tipo de problemas la borrachera y no solamente la borrachera, las drogas, las adicciones al juego, las adicciones a mil cosas traen dolor, angustia, hijos que crecen desamparados porque un padre está metido en otras vainas, con otras personas, en otras cosas. Y los hijos crecen sin un padre que los ame, que los bendiga, que les provea, que les dé un futuro. Eso hay que enseñarlo, hay que decirle a esas personas, eso es la carne, necesitas arrepentirte. Por eso dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el espíritu de poder que hay en él. Y el espíritu de amor y el espíritu de dominio propio que se les enseña a los nuevos creyentes. Entonces nosotros como cristianos somos discípulos de Cristo que hacen discípulos de Cristo enseñándoles cuál es el camino de vida. Es duro, nos van a criticar, nos van a decir que somos, uy, no, es que usted es arcaico, eso, uy, esas maneras de vivir, eso es de viejitos. Puede que sea de viejitos, pero la ley de Dios está desde el comienzo, desde Génesis, sí, tiene toda la razón. Es de viejitos porque Dios es eterno y los ha vivido. Es un Dios eterno que nunca se apartará de sus principios. Así que no importa lo que puedan decir las personas de nosotros, la gente nos va a atacar, va a decir cosas, pero nosotros necesitamos estar tranquilos y mantener la verdad de Cristo.
Así que por el poder del Espíritu Santo, estas personas fueron cambiando. Y saben que hay muchas personas, o al menos tengo en mente algunos, que fueron por circunstancias de familia, de personas que no tenían principios, les cambiaron su naturaleza de hombre y lo volvieron, lo vestían de mujer. Estoy hablando de ejemplos que he visto. Y con los años sufrió tanto ese muchacho, tantas cosas, tantas humillaciones, tanta esclavitud a su carne. Llegó un tiempo en que conoció a Cristo y se transformó. Y esa persona es un testigo de que ese mundo no vale la pena. Hay muchos que lo reconocen finalmente y dicen, no tiene sentido, no vale la pena, eso no tiene, realmente no tiene valor. Pero la gente quiere, es decir, no, sí, sí, eso es buenísimo. Pero es mentira. Dios quiere lo que realmente es bueno para nosotros. Así que mientras que estemos en esta carne, a pesar de que seamos creyentes, tal vez no estamos en unos pecados gravísimos como inmoralidad sexual o cosas por el estilo, pero siempre vamos a estar en esta lucha de la carne y el espíritu. Siempre estará presente, siempre. Mientras que estemos en esta carne, siempre habrá la tentación de decir una mentira, siempre, y a veces caemos, de engañar, a veces cometemos errores. Hay esta lucha y Gálatas, el apóstol Pablo nos dice que eso siempre será así. No creo que usted sea una de esas personas que no, yo ya no tengo problemas con eso. Yo ya soy. No, lo primero que necesitamos hacer es reconocer que somos seres humanos y que esta carne tiene un poder enorme y que si usted le da una ventanita, por ahí se le va la mano, el pie, todo. Así que hay que tener cuidado. En el bautismo dejamos el viejo hombre con todos sus deseos, pero a veces ese hombre viejo se sale a flote, ¿cierto? Y decimos, de hecho, a veces hay personas que dicen, se me salió el viejo hombre o la vieja mujer. Pero en Efesios 4 dice así, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, o sea, la antigua naturaleza, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre, creado, estamos siendo creados según Dios en justicia, santidad y verdad. Y en Corintios, segunda de Corintios 10 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas que hay en nosotros. A veces se meten fortalezas de pecado y no las podemos quitar, y es como un cáncer y es como una cosa ahí metida en nosotros. Son fortalezas. ¿Sabe qué es una fortaleza? Por eso dice fortaleza, porque eran construcciones que ni bombardeando esa vaina no se podían destruir, eran masivas, unas construcciones impresionantes, hechas en unos cementos increíbles, fortalezas que ni con bombas atómicas. Por eso dice Pablo, aquí hay fortalezas en el pensamiento de personas, pero dice que por el poder del Espíritu Santo es posible. El poder del Espíritu Santo es más fuerte que una bomba atómica, que digámoslo así, haciendo una comparación. Y Él nos puede, Dios nos puede, a través de su Espíritu, dar la fuerza para dominar nuestras fortalezas, vencer esos pecados que están arraigados en nuestra vida, y derribamos argumentos, porque tenemos que derribar primero los pensamientos que nos lleva a justificar lo que vivimos, porque hay muchas personas que con argumentos dicen que robar es bueno, que el adulterio es magnífico, que la inmoralidad es fantástica. Tienen argumentos falsos, pero bien hechos, bien construidos, se engañan. Y aquí dice que nosotros por el Espíritu necesitamos derribar esas fortalezas, esos argumentos, toda altivez, porque ellos se sienten altivos, esas personas, ¿no? En su manera de vivir se sienten sobrados y como que fueran superiores al resto de la humanidad. En su pecado dicen, mi pecado no es ningún pecado, mi pecado es una cualidad.
y yo soy mejor. Y nuestro amor es más limpio y más puro. Y la locura. Y Dios dice, no, tú tienes que derribar esa manera de pensar, tú tienes que derribar esa altivez que se levanta contra Dios y tienes que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, a lo que Cristo es. Así que, hermanos, necesitamos trabajar en esos temas de lo que es la carne, de lo que es el espíritu. Hay muchos temas, la ira, la rabia, la venganza, todas esas cosas en las que necesitamos. Dios sí nos transforma. ¿Saben que Santiago y Juan eran los hijos del trueno? Cuando llegaron a seguir a Jesús, tenían una actitud de querer matar al que no creyera en ellos. Y cuando el Señor Jesús llegó a un pueblo y no lo recibieron allá, dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo y que mate a toda esta gente? Porque decimos a veces que la manera de acabar con todo es matando a todo el mundo. Y el Señor Jesucristo les dijo, no, esperen. Ustedes no saben de qué espíritu son. No es eso, no. Y saben que ellos fueron transformados y Juan de esa actitud llegó a ser el discípulo del amor. ¿Qué cambio? Dios sí cambia personas. Dios nos puede cambiar. Dios nos cambia profundamente. Así que pidámosle a Dios que nos cambie, que nos ayude, que nos dé esa fortaleza, que nos dé ese poder, ese amor y ese dominio propio para vivir en el Espíritu y para tener claridad lo que es la carne y que identifiquemos la carne en nosotros cuando algo pasa, esto es mi carne y nos damos cuenta porque lo tenemos claro cuando es la carne. Señor, te damos gracias. Qué tema más impresionante, amplio. Es muy grande este tema, Señor, pero te pedimos y te pido que mis hermanos sigamos estudiando ese tema de la carne, qué es la carne y qué es el espíritu, y que tú nos ayudes a vivir por tu espíritu, en fe, en confianza, viviendo desde ahora los principios del reino. Tú eres santo, 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 y tú quieres que nosotros seamos a la estatura, a la plenitud de la santidad de Cristo. Ayúdanos, Señor. Es difícil para nosotros, pero tú dices que nos has dado un poder, el poder de tu espíritu para tener dominio, para luchar contra esas fortalezas que hay en nosotros, para hacer a un lado esos argumentos que tenemos, esa altivez que tenemos contra ti, y que nosotros seamos personas sometidas a lo que tú dices, a tus definiciones de lo que es bueno y de lo que es malo. En tu nombre, Señor Jesús, al Padre, damos gracias. Amén. Amén.